Bienvenidos a una nueva conferencia organizada en este caso por la Sala de Derecho Procesal del Consumidor del Colegio de Abogados de Córdoba. En mi caso solo quiero mencionar algunas palabras previas como director de la Sala de Procesos Colectivos y en referencia a un tema que estamos trabajando desde todas las salas del colegio y diría que la comunidad de abogados en general, que es el realizar aportes a la próxima modificación del Código Procesal Civil y Comercial, y si tenemos suerte, Civil, Comercial y del Consumidor, que se va a realizar a propuesta del Colegio de Abogados de Córdoba. En realidad es no solamente el colegio, sino también el Ministerio de Justicia y otras instituciones, pero claramente el Colegio de Abogados está trabajando fuertemente para llevar una propuesta completa, y lo que queremos los abogados consumeristas es tener al menos los artículos clave que hagan a la defensa del proceso de consumo, y también particularmente a todo lo que haga, bueno, al proceso, es decir, si podemos introducir cuestiones sobre el procedimiento del consumidor y las acciones colectivas en forma completa, mejor, y si no, al menos artículos básicos y esenciales como la regulación más clara y completa de la gratuidad, cuestiones sobre el daño punitivo, bueno, y cuestiones básicas sobre los procesos colectivos que hoy estamos discutiendo el alcance de las clases en algunos procesos. Así que bueno, hecha esa invitación a integrarse a la sala de procesal del consumidor, a integrarse también y seguir las actividades de la Asociación de Abogados Consumeristas, que tenemos ahí también un sitio web bastante completo e informativo, y bueno, y a todas las actividades en general que estamos realizando en esta materia. Bueno, muchas gracias. Pasamos pasamos a la presentación. Te dejo la palabra a Darío. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar va a disertar la doctora Victoria Portillo. Ella es abogada, presidente de la Asociación Nacional de Consumidores, ADCOIN, directora de la Sala de Derecho Procesal del Consumidor del Colegio de Abogados de Córdoba, es abogada diplomada en Derecho del Consumidor, litigante del Fuero de Consumo y patrocinante en numerosas acciones colectivas de impacto máximo. Doctora, palabra suya. Bueno, muchas gracias Darío. Voy a intentar ahora compartir pantalla. Ahí va. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación. La idea de esta conferencia es poder transmitir lo que hemos aprendido en estos años de trabajar con este tipo de contrato y darles herramientas a los abogados y abogadas litigantes. Es por eso que nuestro enfoque va a ser, por un lado, necesariamente teórico y normativo, porque tiene que ver con la temática, que es contractual en este caso, pero como abogada litigante y consumerista también me interesa que se aborde la problemática que es muy masiva, también desde un punto de vista práctico. Eh, Vamos a hablar de los autoplanes o contratos de ahorro previo, que son contratos complejos, son contratos controvertidos. Ahí vamos pasando. E irónicamente también, y pese a su gran tasa de conflictividad, también son contratos que no están tan trabajados en doctrina y en jurisprudencia como quisiéramos. Vamos a hablar también de un problema particular, que es la deuda que se generó por las medidas cautelares y que tiene su origen en la acumulación de cobros retroactivos de lo que fue la medida cautelar tomada por el juzgado de vigésimo séptima nominación, el juzgado de 27 de la ciudad de Córdoba Capital, entre octubre del 2019 y febrero del 2020. Para que estemos todos en temas, en ese momento el juez de primera instancia ordenó una medida cautelar sobre los planes de ahorro que retrotraía el valor de la cuota al valor de abril del año 2018, más un aumento del 40%. Esa misma medida cautelar se dictó en 3 acciones colectivas que abarcaban en Córdoba a la totalidad de las automotrices.
Es decir, todas las personas en la provincia de Córdoba que tenían un autoplan iban a estar alcanzadas por esta medida cautelar. Lo que pasó después fue que la Cámara Séptima en 2020 revocó la medida cautelar y en el medio comenzaron a discutir si era o no era una competencia ordinaria el tratamiento de los autoplanes, lo cual, por supuesto, llevó muchísima discusión doctrinaria y jurisprudencial, hasta que luego el TCJ, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, vuelve a poner en vigencia tanto la competencia del proceso para los tribunales ordinarios de Córdoba, que además es lo que correspondía, como también la vigencia de las medidas cautelares. En este momento, esos juicios colectivos se están discutiendo en juicio y en este contexto, las automotrices están intentando cobrar la medida cautelar o también llamada cuota 85. Esto es efectivamente un comportamiento abusivo porque todavía no está resuelta la cuestión de fondo y se está discutiendo en juicio. Precisamente en eso radica lo abusivo, en pretender cobrar una medida cautelar que también es pretensa, ¿no? Es pretendida por la empresa, pero también se discute si corresponde o no corresponde, generada por una medida cautelar y encima lo que las proveedoras están pretendiendo en la práctica hacer es pretender cobrar de manera compulsiva cuando precisamente se está discutiendo en la faz colectiva. También me parece bastante notorio para los abogados que nos dedicamos a derecho del consumidor, pero para los que no también, porque tiene que ver con el sentido común, que quien ingresa a un autoplan quiere justamente abonar un auto en cuotas. Entonces, resulta un poco insólito que la empresa pretenda cobrar de repente y sin haber proporcionado la correcta información en 6 años sobre la medida cautelar, de repente poder cobrarle a los consumidores una cifra millonaria que más o menos en la práctica ronda entre los 15 millones y los 35 millones. El quid de la cuestión, el punto neurálgico, es si las proveedoras no informaron durante 6 años qué es lo que sucedía con esta medida cautelar que estaban aplicando por orden de un juez. ¿Cuál fue el motivo por el cual no le informaron a los consumidores, primero, qué medida cautelar se le estaba aplicando, emanada de qué juzgado, en qué causa, cuáles iban a ser las consecuencias de que se le aplique esa medida cautelar? Parte del explicativo es, mira que al final del plan vamos a pretender cobrarlo con más actualizaciones e intereses, y también, y lo más grave para mí, a mi forma de ver, es que no se le informó a los consumidores que el sistema argentino le permitía a los consumidores excluirse simplemente con la manifestación en el expediente de esa medida cautelar, porque el sistema argentino permite la exclusión cuando es voluntad de los consumidores. Nada de eso ocurrió durante el transcurso de estos 5 o 6 años de aplicación de la medida cautelar y ninguna de las proveedoras envió carta documento, correos electrónicos ni nota a sus propios clientes manifestando esta situación, que es una situación que trae muchas consecuencias económicas y sobre todo estamos hablando de cifras millonarias. Tomemos el caso de una persona y lo multipliquemos por las miles de personas en la provincia de Córdoba que tienen un autoplan, sin importar ni hacer mención a ninguna empresa en particular, porque se les aplica a todas las empresas que venden autos a través del sistema de autoplan. Entonces tenemos que personas que pagaron 84 cuotas, tienen un auto, es decir, tienen un auto adjudicado, porque esta es la terminología que se utiliza dentro de los contratos de autoplanes, y al cumplirse las 84 cuotas, es decir, habiendo pasado 7 largos años, se dan con la sorpresa de que la empresa les dice que tienen una deuda que en todos los casos siempre se trata de una deuda muy elevada, estamos hablando siempre de una deuda millonaria. Algo que la práctica nos enseña es que la mayoría de los consumidores que tenían el autoplan lo tenían a su vez por débito automático. Esto, conversando y haciendo consultas por temática de autoplanes, siempre surge: ¿cómo pagaba usted el autoplan? No, yo lo puse por débito automático desde el momento que firmé el contrato, o sea que tuvo 7 años debitándose de su débito automático. Entonces tenemos que se da este fenómeno de que cuando se cumplió la cuota número 84, esos consumidores estaban convencidos de que ya habían terminado de pagar el famoso autoplan que duró 7 años y ya podían levantar la prenda. Pero por diferentes motivos se van enterando de que hay una pretendida deuda millonaria que además tiene intereses y actualizaciones. Y acá comienza el recorrido. Voy a pasar la filmina.
Vamos a hablar de las características más importantes de este tipo de contrato y de las prácticas abusivas también más comunes y frecuentes que se dan en este tipo de contrataciones y que también son parte del problema de la medida cautelar, de su cálculo y de la pretensión de cobro por parte de las proveedoras. Y mientras vamos avanzando y desmenuzando este tipo de contratos, que nunca es un solo contrato, y ya vamos a ver por qué, vamos a evaluar herramientas para un litigio estratégico en este tipo de casos. Lo primero que hay que decir es que la normativa que se le va a aplicar a este tipo de casos es la normativa de derecho del consumidor. Para delimitar nuestro marco normativo hay que decir que es un derecho con jerarquía constitucional que surge de los artículos 42, 43 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, junto por supuesto con todos los tratados internacionales que tienen la misma jerarquía. Por mencionar artículos relevantes que tratan sobre la materia y simplemente mencionarlos para luego pasar a la parte más técnica, tenemos el artículo 36 de la ley 24240 que habla de las operaciones de crédito al consumo, el artículo 40 que habla de la responsabilidad solidaria, el artículo 37 que faculta demandar por la nulidad de las cláusulas abusivas, la tutela judicial que está en el artículo 52, por supuesto el artículo 52 bis que habla de daño punitivo, y también de la tutela procesal, y el artículo 65 que declara que la normativa es de orden público. Y lo vamos a mencionar muchas veces en esta charla porque es muy relevante a los fines de su aplicación e interpretación. Dentro del Estatuto del Consumidor, por supuesto, no está solamente la Ley 24240, tenemos las normas del Código Civil y Comercial, no solo las que regulan los contratos de consumo, que van del artículo 1092 al 1122, sino también las normas generales, por ejemplo, la de los contratos de adhesión, que es una nueva incorporación del Código del 2015, también las normas referidas a lo que es la conexidad contractual, y específicamente tenemos el decreto 142.277 del año 43, que aunque ustedes no lo crean, todavía se sigue aplicando y está vigente, y por supuesto las resoluciones de IGJ del 2015. Esto que acabo de mencionar, y que después se los puedo compartir, ya veremos la forma de cómo compartir el material, es el marco teórico, reglamentario y normativo del sistema de los autoplanes. Acá me están diciendo que se corta el sonido. ¿Alguien me puede confirmar? Se le escucha escucha muy bien. bien. Sí, Se sí, escucha sí. Y por bien. momentos se corta. ¿Se escucha bien? Sigo. No, Bien. IGJ es Inspección General de Justicia, que es el organismo que debiera o debería controlar a las sociedades administradoras, y que esto no se hace lamentablemente de manera eficiente hace muchísimos años y sin mencionar ninguna gestión, porque esto es algo que tiene que ver con el organismo y con el paso del tiempo. Lamentablemente esto es algo que se repite. Es importante decir que el derecho del consumidor también es principio lógico, y esto no es una forma de declaración que queda bonita, sino que esos principios de deber de información regulado en el artículo 4, que dice que la información no puede ser cualquier información brindada por las proveedoras, tiene que ser una información clara, detallada, veraz y asequible a su vez al consumidor, es decir, información que el consumidor tenga la capacidad de comprender. El artículo de trato digno, el artículo 8 bis, se deben aplicar antes del comienzo del contrato, durante la ejecución del contrato y con posterioridad a la ejecución del contrato. Y además, la Ley de Defensa del Consumidor es de orden público. No se puede negociar el orden público, no se puede mediar el orden público. No es un contrato entre partes iguales. Entonces, si nosotros partimos de este núcleo no negociable, vamos a ir avanzando con el análisis de sus particularidades hasta luego llegar a la parte de litigio estratégico, concretamente en este tipo de juicios. Primeramente, hay que decir que este es un contrato de consumo. Hay por un lado un conglomerado empresarial y del otro lado hay una persona, un consumidor, una consumidora, y acá ya tenemos la asimetría estructural, una diferencia palmaria de medios y de conocimiento entre una gran empresa o varias y por otro lado una persona. La segunda característica que
este contrato de autoplan es un contrato por adhesión. ¿Adhesión a qué? A condiciones generales predispuestas. ¿Y quién va a predisponer estas condiciones generales? Las proveedoras. No existe ninguna posibilidad de negociar las cláusulas. Siempre va a ser un contrato por adhesión a condiciones generales predispuestas, y de hecho lo que se ve cuando uno mira, lee, estudia los contratos de autoplan es un formulario que como título suele tener como título solicitud de adhesión, quizás con una intención de parte de las proveedoras de que se presente como si fuera una declaración unilateral de parte del consumidor, cuando en realidad ya sabemos todos que quien escribió y predispuso esas condiciones fue la empresa administradora y el grupo económico al que pertenece, y no el consumidor, que no hace más que firmar un contrato con una letra muy pequeñísima, con cláusulas que tampoco tiene la capacidad de comprender, y no porque tenga un problema el consumidor, sino porque realmente son cláusulas muy poco claras. Vemos también en este tipo de contratos que hay conexidad contractual con las personas que intervienen en la cadena de comercialización. Este contrato particularmente creo que es el que más conexidades tiene, por lo menos que se me pueda ocurrir como un ejemplo, y a un montón de contratos dentro de un negocio jurídico. Tenemos el fabricante, que tiene contrato de suministro tanto con la concesionaria para las ventas convencionales como con la administradora por los planes de ahorro. En la práctica, la administradora es la financiera de la fabricante, que es quien le suministra los vehículos que luego va a adjudicar. Y después hay otros contratos como el contrato de prenda, cuando se adjudica el auto que celebra la administradora con el ahorrista, en donde también hay una ficción. En una ejecución prendaria figura que la administradora, por ejemplo, le dio un préstamo al consumidor, pero en realidad se lo estarían dando los restantes ahorristas. Digamos, es un sistema bastante confuso. Y después tenemos los contratos de seguro, y que también tenemos seguros sobre el automotor y los seguros de vida. Tenemos el contrato de compraventa, el contrato de créditos, el contrato de mandato, en fin, son muchos los contratos vinculados con la administradora del plan y con la fabricante. Y por supuesto que hay una triangulación entre la concesionaria, que es a la única a la que el consumidor contrata de manera directa, el local al cual ingresa, con quien habla, y de hecho es la oficina de atención que dispone el consumidor. Cuando el consumidor quiere contratar un autoplan, entra a una concesionaria que tiene el nombre de una concesionaria, no entra nunca a una administradora del plan de ahorro o a una fábrica, porque en general ni siquiera se encuentran en la ciudad o en el interior del país. Otra de las características problemas de este contrato es que tienen un valor móvil. Es decir, el valor nunca es fijo, y este valor móvil del vehículo está fijado unilateralmente por la empresa que lo comercializa o su grupo económico, que es exactamente lo mismo. O sea, en términos legales son diferentes razones sociales, pero el grupo económico es el mismo. Y tampoco, y este es parte del problema, las proveedoras informan cómo se calcula la cuota. Por otro lado, muchas veces hay una contradicción acerca de cuál es el valor informado por la concesionaria, que es su socia, con el publicado por la fábrica, y a veces no coinciden, lo cual no debiera pasar porque hay una única administradora del plan y una única fabricante. Y por supuesto, resoluciones y normativa de IGJ que reglamentan y regulan este tipo de comportamientos y prácticas. Al ser un contrato de larga duración, donde el tiempo es un elemento esencial, con todas las implicancias que pueda tener, ¿no? Que sea un contrato a largo plazo, que dure muchos años, ¿cuáles son las implicancias? Y las implicancias tienen que ver que se le apliquen una serie de principios interpretativos a lo largo de la ejecución del contrato. Por ejemplo, ante situaciones imprevistas o extraordinarias, como lo fue en su momento la pandemia, se le van a aplicar ciertos principios por tratarse de un contrato de larga duración, que no serían los mismos principios que si fuera un contrato de corta duración, porque todo tiene que ver con todo y es relevante como elemento esencial. ¿Y cómo se resuelve una problemática como la pandemia, que es una situación que todos hemos vivido y que no es una situación tan normal, pese a que ha sido reciente para nosotros, en un contrato de larga duración? Eso me modifica qué principios se le deben aplicar, y va a ser con principios generales como la buena fe contractual, el ejercicio regular de los derechos, etcétera, etcétera. Los contratos de autoplanes tienen también 84 cuotas. Estamos hablando de en general. ¿Hay contratos de 120 cuotas? Sí, pero en general el contrato más masivo, popular y adquirido es el contrato de 84 cuotas. Y que tiene
una duración de 7 años. También tiene 168 ahorristas y lo que pasa es que una vez que se conforma el grupo, al suscriptor le llega la cuota número 2, generalmente a los 60 días, desde que firmó la solicitud de adhesión. Y cuando le llega la cuota 2, significa que está conformado el grupo. La primera cuota la va a retener la concesionaria como comisión por la comercialización del plan de ahorro, y de ahí a que siempre decimos que lógicamente la concesionaria, entre muchos motivos, es una socia y le cabe la responsabilidad contractual y la solidaridad contractual porque es un elemento esencial en esta cadena de comercialización. El plan más común es el plan de 84 cuotas. Decíamos que son 168 suscriptores que adquieren 2 vehículos por mes. Por eso son 168, que es el doble de 84. Adquieren en un autoplan 2 vehículos por mes, uno por sorteo y otro por licitación. Por eso es que son 168 suscriptores. Entonces, hay un grupo cerrado de 168 personas. Por otra parte, va a estar la administradora del plan de ahorro, que es quien recauda el dinero de estas personas a los fines de obligarse a adquirir con la fábrica 2 vehículos por mes, causa por la cual la fabricante, que es quien arma todo este proceso, tiene el menor riesgo posible. ¿Por qué? Porque sabe que en 7 años va a tener vendido de manera asegurada 168 vehículos en ese grupo y que todavía ni siquiera los tiene fabricados. O sea, lo va fabricando a medida que se lo van pagando. Básicamente es el mayor beneficiario de este proceso, la fábrica. Otra de las notas particulares de este contrato es que cuando un consumidor firma un contrato de autoplan, lo primero que se observa es que los representantes de la empresa, es decir, estamos hablando siempre ahora de la concesionaria con quien el consumidor tiene el vínculo directo, hay una persona humana, un ser humano que le habla, que es el vendedor, representante en este caso de la concesionaria. Y que por supuesto va a ser socia asociada de la empresa que administra los planes de ahorro y es la concesionaria quien la comercializa. Y que tiene vendedores que son los que tienen el contacto con los consumidores. El consumidor no conoce ni puede hacerlo, ya dijimos, a la administradora del plan de ahorro ni tampoco a la fábrica. En el caso de Fiat, por nombrar los más populares, la administradora del plan de ahorro de Fiat es FCA SA de ahorro para fines determinados. En el caso de Volkswagen es Volkswagen SA de ahorro para fines determinados, y así ocurre con cada grupo empresarial. Tienen una administradora del plan de ahorro, que es quien administra los fondos del plan de ahorro, tienen una fábrica, que es quien los fabrica, y tienen una concesionaria, que es quien los comercializa y con quien tiene el contacto directo con el consumidor. Otra característica de estos contratos es que son muy parecidos entre sí, aunque sean de diferentes empresas. Y esto tiene una explicación lógica, y es que la autoridad que aprueba todo este tipo de contrato es la misma, es IGJ, Inspección General de Justicia, que a su vez es la autoridad de aplicación de los planes de ahorro. Y que hay que decir, porque estas son defensas esgrimidas por todas las empresas en los juicios, que pese a que estos contratos están aprobados de manera muy someramente, muy formalmente por IGJ, nada obsta a que puedan ser sujetos de revisión judicial, como pasa todos los días en juicio, y ese es el motivo por el cual hay tantos reclamos en juicio, muchos de esos reclamos planteando que una cláusula abusiva dentro de un contrato aprobado por IGJ resulta abusivo. O sea que no porque esté aprobado por IGJ no se puede plantear la abusividad de una cláusula, porque lamentablemente en la práctica no deja de ser más que un control demasiado laxo y formal, o ni siquiera tan formal. Entre las prácticas abusivas identificatorias de estas contrataciones que trabajamos día a día en denuncias y en demandas, tenemos la demora en la entrega, con lo irónico que es que una empresa que se dedica a fabricar autos y no lo haga en tiempo y forma, y que siempre tenga demora cuando es su objeto, básicamente el fin para el cual fue creada. Las ofertas engañosas hechas por los representantes, en este caso estamos hablando de la concesionaria a través de sus vendedores, que en la práctica los que hacemos este tipo de casos siempre escuchamos de parte de los consultantes que el vendedor le hizo una serie de promesas o le ofertó verbalmente, y cuando le explicó cómo funcionaba el sistema, bueno, nada de eso se cumple en el contrato.
lo cual muchas veces caen en ofertas engañosas, falta el deber de información, trato digno y sobre todo hay muy poca veracidad con respecto a lo que verdaderamente va a ocurrir en la ejecución del contrato, que a veces dista mucho de lo ofertado por los representantes de la empresa. Y tal es así, y tan masivos son este tipo de reclamos y de prácticas, que muchos de estos contratos incorporan en una de las cláusulas de autoplanes con frases como la promesa de los vendedores no forman parte del presente contrato. Esas cláusulas están incluidas dentro del contrato debido a la numerosa cantidad de reclamos que tienen por este mismo motivo, que obviamente es una práctica abusiva, decir algo que después no tiene nada que ver con el contenido del contrato. Otra de las prácticas abusivas que se pueden observar es el cambio intempestivo en la fabricación de un modelo y, por supuesto, el consiguiente aumento de la cuota por la que el consumidor va a abonar el valor móvil de un vehículo que no tiene. Acá tenemos otra de las situaciones de cláusulas y de prácticas más que nada abusivas que se dan en este tipo de contratos que duran 7 años. Este tipo de situaciones están previstas dentro de los contratos en cláusulas específicas que suelen tener por nombre sustitución o vehículo sustituto. Básicamente, la fábrica deja de fabricar un vehículo y entonces yo ya tengo un vehículo que vengo pagando hace 5 años y ya lo tengo, pero lo dejaron de fabricar. Entonces yo ahora voy a pagar el vehículo que lo sustituye y que por supuesto va a tener un precio mucho más caro y yo estoy pagando un vehículo que no tengo. Yo tengo un vehículo más viejo, estoy pagando como si tuviera uno más nuevo, con un valor muchísimo más alto del que yo tengo. Entonces, bueno, ¿está contemplado en el contrato? Sí, hay cláusulas que se llaman cláusulas sustituto que contemplan este tipo de situaciones que también resultan abusivas a la luz de los hechos, porque hay demasiada diferencia entre el valor de uno y otro, que es el que me van a terminar cobrando. Vamos a otro de los principales problemas, que es quién fija el valor de móvil del auto. Y por supuesto que es la empresa que lo fija unilateralmente en un claro incumplimiento de la normativa y el estatuto del consumidor. Otra práctica abusiva que se observa como parte de la problemática y reclamos y denuncias y demandas que además son masivas es el hostigamiento, las llamadas diarias y constantes al consumidor y a su círculo familiar e incluso círculo de amigos, donde las proveedoras pretenden cobrar una deuda que en este caso, que es el que nos compete ahora y nos trae a esta jornada, es una medida cautelar, es una deuda que se está discutiendo en la faz colectiva, se está discutiendo en acciones colectivas. Entonces, si la empresa hace intimaciones de pago y apercibimientos de iniciar la ejecución, estaría además incurriendo en una práctica abusiva que tiene que ver con desinformar al consumidor y además hostigarlo por una deuda que en este momento no es ejecutable. Bueno, hasta acá quería exponer las principales características de los sistemas de autoplanes para que sepan cuáles son las notas más importantes de este tipo de contrataciones. Es muy importante entender el sistema y desentrañarlo para luego poder transmitir en las defensas de nuestros clientes la problemática al Poder Judicial, que es quien en definitiva va a terminar analizando la demanda que redactemos, y también conocer el sistema en profundidad nos permite llevar adelante un litigio estratégico pidiendo pruebas informativas específicas que también nos van a permitir cuantificar correctamente el daño punitivo y de acuerdo a criterios actuales y en definitiva llevar una defensa idónea y eficiente, que es para lo que tanto trabajamos y estudiamos y queremos darle en definitiva a nuestros clientes y representados. Gracias. Muchas gracias, Victoria. Voy a pasar a presentar a la próxima disertante. Es la doctora Noelí Belén Montoya. Ella es abogada y escribana por la Universidad Nacional de Córdoba. Ejerce de manera independiente en el ámbito del derecho al consumidor. Es abogada con actuación en acciones colectivas en representación de ADCOIN, Asociación de Consumidores, y su práctica se centra en la defensa judicial de usuarios y consumidores. Así que bueno, tenemos el agrado de tener a la doctora y la escuchamos muy atentamente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, primero que nada, muchas gracias por compartir esta tarde
con nosotros, sabemos lo que implica en esta etapa del año tomarse 2 horitas para dedicarle a algo académico. Realmente es un gran esfuerzo y sacrificio por lo que agradecemos la presencia de todos. Bueno, puntualmente, mi parte de la conferencia voy a intentar llevarla para un costado un poco más práctico, puntualmente circunscribiéndonos en el título de esta conferencia, los planes de ahorros y la deuda cautelar, litigación estratégica y práctica procesal. Puntualmente, para empezar a hablar de una deuda cautelar, tenemos que circunscribirnos a lo que estamos hablando, ¿sí? Esta deuda cautelar se da en el marco de diferentes procesos colectivos que actualmente se encuentran vigentes. Como Victoria bien mencionó recientemente, tenemos la causa madre, que es la causa Acosta, que se inició allá por el año 2019, en el cual un grupo de suscriptores iniciaron esta demanda, pero como un litis consorcio. En ningún momento ellos pensaron que posteriormente el juez de 27 nominación iba a terminar decidiendo que esto se colectivizara, ¿sí? Primeramente, ellos iniciaron esta demanda ante un aumento, vieron un aumento desmesurado, extraordinario de la cuota mensual de su plan de ahorros, por eso fue que decidieron iniciar una acción. Como dije recientemente, esta acción, si bien sí solicitó una medida cautelar que retrotrajera el precio a abril de 2018, en virtud de que ese fue un parámetro objetivo que se tuvo en cuenta como momento culmine en el cual se empezaron a dar los incumplimientos, pero la cuestión de colectivizar esta acción fue meramente del juzgador de 27, que en ese momento era el juez Flores. Primeramente, se dictó una medida cautelar que posteriormente fue modificada básicamente en los parámetros de actualización de la misma, y lo que nos importa de la última modificación de la medida cautelar, más que nada, es cómo nos circunscribe en tiempo, espacio y da diferentes tipos de situaciones, las cuales, primeramente, a saber, nos circunscribe temporalmente en todos eh, aquellos planes suscriptos antes de abril de 2018 y hasta agosto de 2019 inclusive. Esto es muy importante tener en cuenta a la hora de resaltar los diferentes casos en nuestros estudios jurídicos, circunscribirnos en esta franja temporal para ver si efectivamente se ha encontrado alcanzado este plan puntual a esta acción colectiva, puntualmente a la medida cautelar. Lo que nos importa es saber que a través de esta modificación de la medida cautelar se han abierto diferentes universos que el juez de manera inteligente ha sabido caracterizarlos muy sucintamente y muy clave, las cuales tenemos que conocer. Paso a nombrarlo, hacer una generalidad como para que sepamos cuál es el marco en que nos encontramos puntualmente. Los planes suscriptos antes de abril de 2018 debían retrotraerse a la cuota de abril de 2018, actualizado un 90% de reajuste, y después mensualmente ese reajuste debía ser actualizado conforme al índice del precio del consumidor, de acuerdo a lo que publica SINDEC. Después, los planes que se encuentren suscriptos entre mayo de 2018 y agosto de 2019 inclusive, tenía que aplicarse como cuota el mes antes a la devaluación, que sería julio de 2019, más una actualización del 30%, y también con una actualización posterior mensual conforme al índice del precio de consumo. Es decir, no todos los casos van a estar abarcados por la misma actualización, esto es muy importante tener en cuenta, sino que cada caso particular habrá que analizarlo conforme al momento en que se celebró el contrato. Esto es muy importante, dado que no es lo mismo el momento en que entregaron el vehículo, sino que es el momento en que efectivamente se celebró el contrato por elección general, el cual va a marcar el tiempo de la vigencia del contrato, y por lo tanto, consiguientemente, la aplicación de esta medida cautelar en el marco de este proceso colectivo. Ahora, un poquito más adentrándonos en tema,
Esta modificación a la medida cautelar del año 2020 nos viene a dar algunos parámetros muy específicos que después, de manera posterior al desenvolvimiento de esta charla, voy a ir explicando, pero puntualmente sostuvo que también existía otro universo, que son las personas que han cancelado el plan o se encuentran próximas a cancelar el plan de ahorro, ya sea que sean de 84 cuotas, 90 cuotas, 120 cuotas, y de acuerdo a la contratación escogida, que puede ser 60-40, 70-30 o 100% financiado. Entonces, esas personas se encontraban en una situación particular, habían terminado de pagar el plan, tenían el vehículo y ¿qué sucedía? Tienen dos opciones esas personas. La primera opción es el remanente de la medida cautelar, abonarlo, ¿sí? Abonarlo, de ese modo poder hacer el levantamiento de la prenda. Obviamente siempre se recomienda que cuando se abona esta diferencia de medida cautelar, para luego a futuro, ya sea reclamar individual o tener los alcances, las consecuencias jurídicas de la sentencia definitiva de la acción colectiva, dejar algún tipo de reserva, mandar algún tipo de carta de documento o notificación fehaciente, dejando reserva justamente de accionar por esa diferencia que había abonado. La otra opción es no abonar esta deuda y esperar hasta una resolución definitiva por parte de la acción colectiva, pero obviamente no se podrían entregar los papeles de la prenda, por lo tanto el vehículo seguiría prendado durante toda la tramitación de este proceso colectivo, porque comprendamos que también la naturaleza jurídica que tiene una medida cautelar, que no implica un adelanto de sentencia, ni mucho menos es una sentencia definitiva. Por lo tanto, el juez determinó estos parámetros particulares. Si bien de alguna manera hizo más precisiones esta modificación a la medida cautelar que la anterior, no obstante, estoy completamente convencida que dejó cuestiones elementales que hubieran servido para después dirimir conflictos como los que se presentan y como el cual es objeto de esta charla, los dejó afuera. Como por ejemplo, no establece cuál es el mecanismo de actualización de esta deuda, no le vamos a decir deuda, le vamos a decir, no establece un mecanismo de actualización de estas diferencias de medida cautelar, no establece nada. Tampoco tiene en cuenta a aquellas personas que terminaron el plan y no fueron adjudicados con el vehículo. Es decir, aquel ahorrista ahorró 84 meses, 90, las cuotas que sea del plan que tenga particularmente, y decidió por cualquier motivo no sacar el auto. Entonces, al culminar el plan, ¿cuál es la situación de ese ahorrista? Esa es una situación muy particular que sería motivo de otra conferencia realmente, porque también ese es un universo muy importante para tener en cuenta. Después, lo que son las otras dos acciones, lo que es Aliaga Pueyrredón y Furlotti, ex Furlotti, que ahora es Adcoin contra el Círculo de Inversores, siguen la misma suerte de esta acción principal. Es decir, la medida cautelar se encuentra plenamente vigente, por lo cual las administradoras del plan de ahorro no estarían legitimados para reclamar los montos concernientes a esta medida. Es importante también destacar que la causa Acosta nuclea a la mayoría de las administradoras de plan de ahorros, mientras que lo que es Aliaga Pueyrredón nuclea a FCA S.A. de ahorros para fines determinados, y la particularidad también es que también comprende a todas las personas que no tan solo celebraron contrato con FCA, sino también con la concesionaria Modcor. Esa es la particularidad que tiene Aliaga Pueyrredón. Y por último, la causa Furlotti, que es la más nueva, ex Furlotti, como dije recientemente, nuclea a todos los suscriptores en la misma franja temporal dentro de la provincia de Córdoba, que resalte recién en Acosta, contra el círculo de inversores. Entonces, haciendo como un resumen de todo esto, Victoria también hizo mención a la situación actual de las acciones colectivas. Si bien actualmente la acción colectiva fue rechazada en Cámara, se encuentra vigente un recurso directo ante el Tribunal Superior de Justicia a espera de ser resuelto, y lo más importante es que se ha concedido el efecto suspensivo. Por lo tanto, las administradoras no estarían legitimadas para cobrar esta deuda, lo cual
es muy importante para tener en cuenta para lo que resta de la charla en cuanto a lo abusivo que es la práctica de intentar hacer cobros de estas diferencias, las cuales no se pueden cobrar en este momento, ¿sí? Porque no tenemos una sentencia firme para proceder con esa práctica. Es muy importante también poner en resalto que si bien estas medidas fueron dictadas en el marco de un proceso judicial, no tenemos que olvidar que la contratación primaria de los diferentes suscriptores se encuentra con los administradores. Es decir, una persona X, un suscriptor X, por más que se haya visto alcanzado por esta acción colectiva, por esta medida cautelar, no deja no pierde su calidad de suscriptor y por lo tanto la relación de consumo, este vínculo que tienen entre las partes, que no es para nada equilibrado ni se da en condiciones de igualdad, y por lo tanto todo lo que es el plexo consumeril sigue alcanzándolo. Puntualmente me refiero a que el deber de información, cuando se dan situaciones extraordinarias, como se dio en este caso, tiene que seguir plenamente vigente, como dijo Victoria recién, antes de la contratación, durante la contratación e incluso de manera posterior, porque convengamos que en este caso son contratos que ya se encontraban completamente finalizados. Una persona que adquirió un 0 kilómetro, pagó todas las cuotas del plan y se da con la sorpresa de que tiene un remanente de una deuda que no sabe cómo se originó, cómo se llegó, ni mucho menos qué hacer ante esta situación, y muchas veces con la necesidad de vender este vehículo o disponer de él, ni hablar cuando hablamos de vehículos que tienen algún tipo de siniestros y necesitan cobrar las primas de seguro, que también eso sería muy interesante para que lo tengamos en cuenta para otra conferencia, porque se abre un universo gigante respecto a prácticas abusivas con respecto a las administradores de plan en esta situación. ¿Qué sucede en la práctica? Porque hasta acá me detuve en lo que es, nos hemos detenido en lo que es teórico, nos hemos detenido en la cuestión procesal de las acciones colectivas. Lo que vemos día a día en la práctica es que, por ejemplo, voy a nombrar la administradora Volkswagen S.A. de ahorros para fines determinados, conjuntamente con la última cuota del plan, no solo manda la última cuota del plan, sino que forma parte de esta última cuota del plan la diferencia de medida cautelar. Por lo tanto, no brinda la posibilidad al suscriptor de pagar la cuota sola para no incurrir en mora y atrasarse en el plan sin pagar el todo. Recordemos que este todo, esta diferencia de medida cautelar, no podría ser exigida. No obstante, Volkswagen lo está haciendo en la actualidad sin hacer ningún tipo de advertencia, ni hablar las personas que se encuentran adheridas al débito automático, en el cual venían pagando 100.000 pesos de cuota y de repente la cuota son 12 millones de pesos porque justamente están pagando esta diferencia de medio cautelar, como dije, una cifra ejemplificativa. Después tenemos casos como por ejemplo FCA S.A. de ahorros para fines determinados, en la cual si bien cobra las 84 cuotas del plan, una vez que terminan las 84 cuotas del plan, siguen enviándoles cupones de pago con cifras que no tenemos ni la menor idea de dónde surgen estas cifras, ni tampoco hacen algún tipo de referencia a cómo estas cifras van a ser imputadas al plan. Simplemente cobran 300.000, 400.000 pesos. En una parte del cupón de pago se ve claramente que dice que se encuentra alcanzado por una acción colectiva. Particularmente he tenido casos en los cuales esa acción colectiva se hace una equivocación con una acción de Salta, ni siquiera se menciona correctamente cuál es el juzgado, cuáles son las opciones que tiene el suscriptor ante la vigencia y encontrarse comprendido dentro de este universo colectivo. Por lo cual vemos que sin lugar a dudas, nombré dos como para dar un ejemplo, sin lugar a dudas estamos ante una práctica abusiva, un abuso de la posición dominante, falta de información, falta del deber de trato digno y lo más importante, como la omisión a informar oportunamente. Es muy importante, antes de seguir desarrollando el caso, también destacar que incluso porque también convengamos que una vez que se inicia algún tipo de proceso de manera individual, por lo general algunos juzgados solicitan que previamente el actor se excluya de la acción colectiva para tratar este tema particularmente.
no es un obstáculo excluirse de esta acción colectiva, tranquilamente nos podemos excluir, porque más allá de la acción colectiva, más allá de la diferencia de deuda cautelar, tenemos una cuestión elemental que es, ¿hubo una suba extraordinaria en la cuota del plan? Sí, perfecto. Oportunamente, la administradora del plan, más allá de la existencia de la cautelar o no, debió anoticiar, informar fehacientemente a los diferentes suscriptores de este aumento extraordinario a los fines de reagruparse y ver qué podían hacer, ver cuál era el mejor remedio. Convengamos que en este tipo de contratación, el suscriptor confía los fondos, confía su patrimonio en su mandante, que sería la administradora del plan, para que los administre del mejor modo y mes a mes adquiera dos vehículos por parte de la fábrica que es parte de este grupo económico, que muchas veces este grupo económico coincide, no, digo muchas por no decir todas, muchas veces coinciden los miembros de una sociedad con otro, lo cual es realmente anecdótico y paradójico que si bien tienen que buscar intereses distintos, tienen que velar por intereses distintos con respecto al consumidor, vemos que en lo que es la cúpula jerárquica de las sociedades tenemos exactamente a las mismas personas. Entonces, también eso es una pregunta, ¿cómo podemos buscar que la administradora del plan vele por la mejor aplicación o el mejor cumplimiento hacia los derechos del consumidor si el hermano, básicamente la sociedad que fabrica los autos, son las mismas personas? Entonces esto también es otra paradoja que va más allá de la aplicación o no de la medida cautelar. ¿Sí? Eso me parece muy importante de remarcarlo, que no solamente nos circunscribimos a la medida cautelar, sino que también el deber de información va más allá de la medida cautelar. Lo quería mencionar porque si bien esta charla se circunscribe a la deuda cautelar, es importante también tenerlo en cuenta como mecanismo de defensa, porque suelen ser por ahí defensas que traen las diferentes administradoras del plan de ahorro, como por ejemplo decir que nosotros no dictamos esa medida cautelar, fue en el marco de un proceso judicial, nosotros no tenemos nada que ver, y no es así, no opera de ese modo tan sencillo, porque mientras tanto siguen enriqueciéndose, siguen teniendo diferentes tipos de ganancias a merced de todos los suscriptores de la provincia de Córdoba. Bueno, eso para cerrar de alguna manera la primera parte. En segundo lugar, es muy importante tener en cuenta la importancia de la etapa extrajudicial en este tipo de casos. Por ahí uno le resta importancia a esta etapa extrajudicial. Lo que vemos en la práctica es que los estudios jurídicos centrales, matrices de las administradoras de planes de ahorro se encuentran en Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por lo general quienes contratan acá en la Ciudad de Córdoba son estudios tercerizados que muchas veces no cuentan con la información que nosotros precisamos y no es por menospreciar ni hablar mal de ningún estudio jurídico, ni mucho menos, lamentablemente, no cuentan con la información necesaria para darle la seriedad suficiente a esta instancia. Y esta instancia es muy importante, porque esta instancia justamente lo que vamos a hacer es delimitar toda la prueba. Es muy importante en esta instancia solicitar a la empresa, al administrador del plan de ahorros, que informe todos los pagos que el suscriptor ha hecho durante la vigencia del plan de ahorros. ¿A quién han sido imputados esos pagos? ¿Cuál es el valor móvil ahorrado? Si durante toda la vigencia del plan de ahorros se ahorró para el mismo vehículo o hubo algún tipo de modificación del vehículo durante la vigencia de este plan, que es de larga duración. También es muy importante solicitar cómo ha sido la aplicación de la medida cautelar en su caso concreto, cómo la medida cautelar se ha actualizado, dado que todos los parámetros que se utilizan en este caso siempre van a estar atados al valor móvil del vehículo. También es muy importante siempre solicitar que se brinde el valor móvil durante toda la vigencia del contrato, que brinden el valor móvil, que informen el valor móvil al precio al público y también el expresado para las concesionarias. Esto es muy importante porque la resolución de IGJ
de la resolución 8/2015, puntualmente el artículo 32.2, establece puntualmente que toda bonificación o descuento que efectúe el fabricante a los agentes y concesionarios deberá trasladarse, en las mejores condiciones deberán trasladarse al precio del bien tipo a las fines de determinación de las cuotas puras. Es decir, la administradora del plan de ahorros, cualquier tipo de ventaja que le dé al concesionario, se lo tiene que trasladar puntualmente al suscriptor. ¿Por qué? Porque esto es una cuestión más bien de la letra fría de la norma, que busca que sea un fin social, que el acceso al ciudadano al 0 kilómetro, por ahí se busca que justamente no estamos hablando que las concesionarias dejen de percibir ganancias, sino que si la administradora del plan puntualmente por mes compra 2 vehículos, esos 2 vehículos los compra en contados y tiene el dinero de todos los ahorristas que pagan mensualmente. Entonces, ¿por qué beneficiar a la concesionaria por sobre los miembros del plan de ahorros? Entonces, en este marco, esa es la información que tenemos que pedir en esta instancia previa. Esa instancia previa la podemos hacer ante cualquiera de las autoridades de aplicación, dirección provincial, dirección municipal, dirección nacional o incluso ante asociaciones de consumidores, por ejemplo, AdCoin, que podemos hacer tranquilamente lo que es la instancia previa. Respecto a la instancia previa en esta materia, un agregado muy cortito, hay que tener en cuenta que la ley 10.543, que es la ley de mediación que rige en Córdoba, hay que tener en cuenta que se encuentra excluido en el artículo 6 los procesos de consumo, ¿sí? Las relaciones de consumo se encuentran excluidos. Puntualmente establece que las cuestiones de consumo podrán ventilarse ante la autoridad de aplicación o asociaciones de consumidores. Y más importante aún es el inciso 18, que establece justamente que todas las cuestiones que versen sobre el orden público se van a encontrar excluidas de la mediación, y recordemos que la Ley de Defensa del Consumidor es de orden público. Por lo tanto, para evitar cualquier tipo de nulidad u observación de manos de la contraparte, por ahí es muy importante analizar la cuestión de no ir por mediación en esta instancia previa, que recordemos que es obligatoria y es un requisito de admisibilidad contar con este certificado para habilitar la vía judicial. Ahora sí, vamos a abarcar lo que es la vía judicial puntualmente, esta vía judicial que vamos a tener que decidir a quién vamos a demandar. Vamos a tener que ver si vamos a demandar solamente a la administradora del plan, si vamos a demandar a la concesionaria, o si no, también podemos llegar a demandar hasta la fábrica. La solidaridad que rige la Ley de Defensa del Consumidor nos permite extender la responsabilidad a cualquiera de las intervinientes en esta cadena de comercialización, en virtud de que para el consumidor es exactamente lo mismo Modcor que FCA fábrica, FCA administradora de ahorros para fines determinados, por lo cual su apariencia, lo que se intenta vender al consumidor, es exactamente lo mismo, más allá de las cuestiones conexas, los contratos conexos que existan entre estas partes, pero va a ser una cuestión estratégica de cada uno de los letrados elegir si vamos a demandar a las 3, vamos a demandar a 1 o vamos a demandar a 2, por ejemplo. Tranquilamente se puede hacer, es una cuestión meramente personal y estratégica. Por ahí obviamente no es igual transitar un juicio que se demande a tres personas jurídicas, a 2 o a 1, siendo que al final de cuentas siempre sabemos que las administradoras suelen terminar haciéndose responsables en este tipo de casos, lo vemos en la práctica puntualmente. Lo que sí es importante es que si decidimos demandar, por ejemplo, a las tres personas jurídicas, es muy importante que en la instancia previa, extrajudicial y obligatoria, se citen a estas 3 personas jurídicas. No podemos citar, por ejemplo, a Modcor y después querer demandar a la fábrica Fiat, porque no la hemos citado en la instancia prejudicial. Eso es muy importante. Otra cuestión, es muy importante también ver que en la instancia previa, perdón que hice un poquito para atrás, suele existir diferentes tipos
de ofertas por parte de las diferentes administradoras en las cuales se otorgan planes de pago con cuotas fijas, reducciones en caso de pago en una cuota. Es muy importante asesorar a nuestro cliente en lo que respecta a esto, en virtud que una vez, si bien a lo mejor suelen ser muy seductoras estas ofertas, suelen implicar renuncias a derechos de manera posterior, es decir, a los efectos propios de la acción colectiva, y ni hablar la imposibilidad de iniciar un proceso judicial propio de manera posterior. Por lo tanto, es muy importante contar con asesoramiento letrado y por parte de nuestro, ya que esta charla está dirigida exclusivamente a abogados, contar justamente con el conocimiento suficiente para explicarle al consumidor cuáles son los alcances, las ventajas, las desventajas de aceptar este tipo de trato, este tipo de convenio. Bueno, puntualmente, un segundo que tome un poquito de agua. Puntualmente, si bien ya tenemos clara cuál es la idea, tenemos claro que acá estamos en el marco de un incumplimiento a los deberes generales que tendría que tener el proveedor. No obstante, ahora tenemos que ver cómo instrumentamos todo este conocimiento que tenemos, cómo lo llevamos a cabo para poder demandarlo en un proceso judicial particularmente. Primeramente, hay que solicitar el incumplimiento contractual de parte de la administradora del plan de ahorros. Digo administradora del plan de ahorros por decir a quien hayamos elegido demandar, ¿sí? Cuando digo administradora, puedo hacer referencia a administradora, concesionaria, fábrica, ¿sí? ¿Por qué? Porque claramente acá estamos ante una ecuación económica que la administradora ha decidido privilegiar y ha decidido trasladar todo el riesgo al consumidor en última instancia. ¿Sí? Ha privilegiado los intereses económicos del grupo por sobre los intereses económicos de los diferentes ahorristas. Estamos claramente ante un incumplimiento contractual. Más allá del contrato celebrado entre las partes, también hay un incumplimiento del deber de mandato, porque es basta la jurisprudencia y la doctrina que justamente proclama que estamos en presencia de un contrato de mandato con respecto al ahorrista en relación a la administradora del plan. Muchos de los planes, en sus últimas cláusulas, en la última página, establece que se otorga, el suscriptor otorga al administrador del plan un mandato irrevocable. Es muy importante evidenciar esa cláusula en el contrato para tenerla en cuenta durante la tramitación del litigio. No solamente vamos a solicitar la declaración del incumplimiento contractual, incumplimiento del mandato, sino también en el marco de estos incumplimientos, como consecuencia, vamos a solicitar que se readecue el contrato. ¿Por qué tenemos que readecuarlo? Tengamos en cuenta que el precio, es decir, el valor que puntualmente y mensualmente abonaba el suscriptor, es un elemento esencial del contrato. Convengamos que tanto la entrega del auto como el pago del precio, si bien hay muchas aristas y hay muchos contratos conexos dentro de esta contratación, es lo más importante, ¿sí? Es lo que el consumidor, al fin de cuentas, lo que más le importa, tener el auto y, bueno, y una retribución mensual en relación a eso. Entonces, uno de los elementos esenciales se ha visto tocado, se ha visto en crisis, se ha visto en jaque por este incumplimiento por parte de las proveedoras de servicio. Entonces, esta readecuación del contrato es la pregunta, ¿cómo la vamos a realizar? Se pueden utilizar diferentes parámetros, se pueden utilizar diferentes salvaguardas de conducto para solicitar que se readecue esta situación atento al incumplimiento contractual de la demandada. Podría ser la aplicación del artículo 25.4.1 de la resolución 8/2015, que establece que se va a aplicar tasa activa del Banco Nación a la última, es el artículo que prevé la liquidación de los grupos, es una resolución de IGJ, que justamente prevé que se va a aplicar a la última cuota del plan tasa activa del Banco Nación. Entonces tendríamos que ir al momento del incumplimiento y actualizar desde el momento del incumplimiento todas las cuotas en base a la tasa activa del Banco Nación. También se puede llegar a aplicar el índice del precio del consumo, se puede aplicar el SER,
se puede utilizar diferentes parámetros, que eso va a depender de la estrategia que quiera seguir cada uno de los abogados que se presenten ante este litigio. Justamente lo que le solicitamos al juzgador es que tenga en cuenta todos los incumplimientos que la empresa ha cometido y que readecue el contrato básicamente en base a estos parámetros que son de tipo objetivo. Particularmente, me parece muy justa que se aplique el principio de liquidación de grupos en el marco de que es una norma que regula todo lo que es la materia de planes de ahorros, una norma dictada por IGJ, y también en el marco del principio de reciprocidad, ¿sí? Claramente. Entonces, una vez que se readecue el plan, puede ser que el suscriptor haya pagado cuotas de más. Es decir, que de todas las cuotas que siguió pagando, una vez readecuado el plan, tenga dinero a su favor, incluso. Particularmente, hemos tenido con Victoria un caso, Ponce Vanessa contra Volkswagen, en el cual sucedió justamente esto. Después de readecuar todas las cuotas, nos dimos con la sorpresa de que tenía dinero a favor. No tan solo no tenía una deuda de remanente de cautela, sino que tenía dinero a favor. ¿Sí? Es muy importante la solicitud de la restitución del remanente más allá de la readecuación del contrato. ¿Sí? También hay muchísimos otros universos en los cuales, muchos otros casos en los cuales el juez directamente se basa en el formalismo del contrato y que el contrato nace nace para ser cumplido, que es ley para las partes, lo cual tiene que observarse durante toda la vigencia del mismo, y también han sido rechazadas demandas. Por suerte, han sido las mínimas y aún no se encuentran firmes, pero somos conocedores de que hay de alguna manera, otras voces que propongan cosas distintas en el marco de este formalismo que por suerte está siendo dejado de lado últimamente. Lo podemos ver, nada que ver la materia, pero en cuestiones de seguro, por ejemplo, el TCJ ha avanzado bastante en cuanto al parámetro consumeril que rige en la prescripción de la ley de seguros, por ejemplo. ¿Sí? Digo esto porque si bien es un caso puntual de una temática completamente contraria, pero vemos a dónde se dirige el paradigma de protección al consumidor en el plano de que es el eslabón más débil de la cadena. Volviendo al tema, siempre nos tenemos que centrar en que la omisión informativa es el eje fundamental, es el eje que justamente va a ser el parámetro esencial para declarar el incumplimiento contractual. También recordemos lo que dije recién en la instancia prejudicial, el incumplimiento al artículo 32.2 de esta misma resolución, que es la 8 del 2015, respecto al valor móvil informado de las concesionarias y el valor móvil informado del público. También puede haber ahí una práctica abusiva, se ve claramente. En muchos casos, por ejemplo, Volkswagen ya incluso ha tenido multas por parte de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor por esta práctica, es decir, no se me está ocurriendo a mí, sino que esto ya ha sido multado en la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, justamente por no respetarse el precio del público con respecto al precio brindado a las concesionarias. A su vez, también se pueden reclamar la devolución de los honorarios durante toda la contratación, en virtud de haberse incumplido el deber de mandato y en virtud de haber privilegiado los intereses del grupo económico por sobre los suscriptores de los planes. Esto también es muy importante de solicitar la devolución de los gastos administrativos, y también se puede llegar a solicitar la devolución de los impuestos, débitos, créditos bancarios, en virtud de, si bien la ley tributaria no obstaculiza a que se traslade ese impuesto, si bien nada dice, no tenemos que entender que se va a estar a la situación más rigurosa para el consumidor. Todo lo contrario, hay que estar siempre a
a la opción más favorable para el consumidor como principio general. Más allá de esto, de estas cuestiones que son puntualmente de esta materia, también obviamente podemos solicitar lo que es el daño moral y el daño punitivo. Daño moral no me voy a detener más, sí tener en cuenta las satisfacciones sustitutivas a los fines de su cuantificación, pero sí puntualmente en lo que es la figura del daño punitivo es muy relevante en virtud de que el final de este instituto tengamos en cuenta que es ejemplificativo y disuasivo, no tan solo para el proveedor de bienes y servicios puntualmente que estamos demandando, sino también otros proveedores de bienes y servicios que se dediquen a actividades similares, dado que si el instituto cumpliera el fin que tiene, es decir, del ejemplo para otros administradores de plan, si se aplica realmente un monto de daño punitivo que desaliente la figura a futuro, este tipo de cuestiones dejarían de ser tan repetitivas, no sé si se desaparecerían, porque a veces la ecuación termina siendo conveniente para las diferentes administradoras o las diferentes cadenas de comercialización en la venta de autos 0 kilómetros, pero sin lugar a dudas, completamente contrafáctico esto, cumpliría el fin del instituto, que es desalentar la conducta a futuro. Siempre hay que tener en cuenta que hay que lograr probar los diferentes elementos que son necesarios para la configuración de este rubro, el elemento objetivo, el elemento subjetivo, que puntualmente por ahí es el más difícil de probar, que solicita que se evidencie un dolo o culpa grave por parte del proveedor. Esto por ahí es muy importante tener en cuenta las diferentes intimaciones que ha hecho el consumidor para solicitar esta información durante todo este recorrido. Mandar una carta de documento, llamarlo a una instancia previa, llamarlo nuevamente a una instancia previa. Muchas veces vemos que se lo cita una vez, se lo cita otra vez, no comparecen, mandan un descargo. Es muy importante tener en cuenta para la configuración de este elemento subjetivo el accionar de la proveedora durante toda la tramitación. Recientemente ha salido un caso que es del doctor Vergara, el doctor Galíndez, que estaba recién y dio la introducción de la charla, justamente, que trata de la falta de trato digno ante la incomparecencia en la instancia previa ante Adcoin. Entonces se lo condenó a Volkswagen al pago de un daño punitivo ejemplificativo, justamente por este trato indigno desplegado hacia el consumidor. Por eso es muy importante siempre tener los elementos probatorios suficientes para lograr convencer al juez respecto a este elemento puntualmente. Eh, Recordemos que con la última ley la última modificación de la Ley de Defensa del Consumidor se ha ampliado la cuantificación del daño punitivo, pudiendo solicitar hasta 2.100 canastas básicas. No tenemos el agrado de contar con un fallo, con una sentencia que haya condenado a 2.100 canastas básicas. No obstante, es el anhelo de todos los abogados que nos dedicamos al derecho de consumo, justamente llegar a esos puntos y que se desaliente estas conductas a futuro. Si bien contamos con un sistema de una base de datos de daño punitivo, lamentablemente pensamos pienso, voy a decir, no voy a ampliar, pienso que por ahí hay todavía mucho resquemor, mucho de alguna manera tibieza por parte de los diferentes juzgados en la imposición de esta multa, que en la teoría suena realmente perfecta, porque es muy noble el objeto, la letra fría de la ley, pero en la práctica vemos que lamentablemente no se aplica esta figura como debería para evitar que sigan cometiendo estos tipos de casos. Es muy importante establecer también algún tipo de información a través de la prueba, que ahora directamente voy a pasar a la parte de la prueba, a través de la prueba informativa. No voy a hablar de toda la prueba, pero sí puntualmente de aquellos elementos que nos sirven a los fines de dar cuentas de los diferentes rubros que hemos solicitado puntualmente. La prueba informativa destinada a las diferentes reparticiones, dirección nacional, dirección provincial o a asociaciones de consumidores, es muy importante solicitarla en virtud de poder demostrar que no se encuentran, no son casos aislados la situación que estamos presentando,
sino que son casos que se presentan a diario e incluso la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, siempre lo digo, me parece muy atractiva la forma en que responden el oficio, dado que delimitan las razones por las cuales esas denuncias han ingresado. Falta de trato digno, no cumplimiento de promesas, entrega tardía de vehículo. Entonces podemos individualizar cuáles son las causas más recurrentes en relación a incumplimientos por parte de la empresa. También de manera muy inteligente y linda, por decirlo, explica cuáles son las diferentes multas, en qué estado se encuentran las multas, cuál es la cuantía de la multa. Esto es muy importante a la hora de alegar por ahí, en el cual se le puede expresar al juez que las multas, por lo general, son multas de baja cuantía, 8 millones de pesos, 2 canastas básicas, 4 millones de pesos. Multas que realmente no hacen desbaratar una empresa del calibre de una administradora, por lo cual justamente cobra fuerza la idea de un daño punitivo importante para dejar que la empresa, que la empresa deje de cometer este tipo de ilícitos civiles como lo viene cometiendo. Particularmente en materia de pruebas informativas, también es importante las informativas a las diferentes concesionarias que nos puedan informar cuál es el valor brindado por las administradoras del plan a la concesionaria y venta al público, el que nos remitan las facturas del vehículo para poder hacer el seguimiento de todo el valor histórico del plan de ahorros, así también como por ejemplo a IGJ, para que informe si la administradora presenta los informes mensuales, si hace la aplicación del valor móvil conforme al artículo 32.2, como recién lo mencioné, para no redundar, eso sería lo más importante en materia informativa. eh, perdón, siempre me distraigo con el chat. Eh, en materia informativa, eso sería lo más importante que puedo mencionar. Después, una prueba también que me parece muy crucial es la exhibición de documental. En la exhibición de documental se solicite que el juez intime para que en un plazo la administradora, la demandada, exhiba documental clave, como por ejemplo, obviamente los libros, que exhiba los balances, que exhiba la imputación, ¿sí? Lo mismo que habíamos solicitado en la instancia previa, que muchas veces podemos ver en la práctica, no cumplen en esta instancia previa con toda la información que hemos solicitado. Muchas veces en esta instancia sí también hay que estar atrás, hay que ver que cumplen en plazo, si no cumplen en plazo, que se los intime, si se la pide para la pericia contable y no lo presenten, que el perito también los intime, dado que, sin lugar a dudas, la administradora del plan de ahorro se encuentra en una mejor posición de probar que el consumidor, que por lo general no tiene guardado los 84 cupones de todo el plan, no tiene guardado por ahí ni siquiera el contrato de plan de ahorro, cuenta con muy poca información documentada a los fines de poder ventilar este proceso que conlleva una complejidad particular en virtud de que es un entramado complejo de contratos en sí. Entonces, tenemos que solicitar toda la información de interés a la administradora del plan, a la demandada, del detalle del valor móvil, la política de cómo se ha tomado internamente el reclamo que se ha hecho en las diferentes instancias, esto a los fines de ver si hay algún tipo de atención a la postventa luego de comercializado el plan. Y sí, también es muy importante que acá no lo mencioné en el daño punitivo, pero sí lo voy a mencionar ahora, que pedir los balances a los fines también se puede utilizar un parámetro de cuantificación del daño punitivo, que es el parámetro de la fórmula de sanción proporcional, propugnada por el doctor Jungenbach y el doctor Vergara también, que han publicado en la ley recientemente un artículo muy interesante de leer, como fórmula de cuantificación objetiva del daño punitivo. Y para eso sería muy importante solicitar lo que es los balances de la empresa. Por último, en base a la prueba, es muy importante, es muy relevante la prueba contable, la pericial contable. Vemos las diferentes sentencias
el lugar que se le da a esta prueba por parte de los diferentes juzgadores. Le tenemos que pedir al perito contable que de toda la contratación del ahorrista se despliegue de manera clara. Obviamente tenemos que ver cómo quede de manera más clara. Acá tenemos que hacer un trabajo activo, un rol completamente de seguimiento. Si no entendemos algo, porque después esto nosotros lo vamos a tener que explicar e intentar convencer al juez al momento de los alegatos, por lo tanto, que sea lo más claro posible. Convengamos que si bien son expertos en ciencias económicas, pero no tienen conocimiento respecto a autoplanes. Por lo tanto, es muy importante que nosotros les indiquemos de dónde sacar cada uno de estos elementos, dónde sacar el valor móvil, qué es el valor móvil. Es muy importante el rol del abogado con respecto a la pericia contable. Convengamos que muchas veces, la mayoría de las veces, en realidad, por decir todas, las sedes de las administradoras de planes de ahorro no están en Córdoba, sino que se encuentran en Cava, por lo cual la pericia o se tiene que realizar en Cava o lo que se hace muchas veces es sortear un perito contable de la ciudad de Córdoba para que se haga a través de una videollamada, de un Meet, de manera virtual, lo cual obviamente nos podemos presentar a tomar participación de esa pericia contable de manera virtual de igual modo. Es muy importante para tener en cuenta que ahí vamos a solicitar, como ha imputado la medida cautelar, que nos expliquen claramente en relación a la fórmula aplicada en la medida cautelar, cómo impactó esa fórmula en este plan puntualmente, cuánto es la diferencia de medida cautelar, qué parámetro de actualización se ha utilizado, esto es muy importante de solicitar, y también que nos distinga cuáles son los gastos administrativos, cuáles son los gastos por adjudicación, que desprenda todos los rubros dentro de cada una de las cuotas. Es un trabajo por ahí medio complejo, pero como digo, es muy importante el equipo que hagamos con el perito contable justamente para ir desmenuzando todos estos rubros dentro de esta gran planilla de Excel que implica realmente una complejidad. También es importante ver si la administradora trasladó algún tipo de bonificación efectuada a la concesionaria, al valor móvil ahorrado por el suscriptor, lo que venía diciendo del artículo 32.2 de la resolución 8/2015. Entonces, justamente lo que vamos a extraer de esta prueba son todos aquellos parámetros suficientes para después lo que veníamos aplicando desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de cumplimiento de información, etcétera, llevarlo a números, directamente cuantificarlo numéricamente para después eventualmente, en una etapa de ejecución de sentencia, tener un poco más claro lo que es el panorama. Bueno, eso ha sido todo lo que es la materia probatoria. Realmente, no, lo que es particularmente yo, esto es lo que suelo aplicar, es una estrategia propia, ¿sí? O sea, no significa que sea la única estrategia, siempre estamos dispuestas a comentarios, a que se compartan las diferentes estrategias por parte de los colegas, a los fines de hacer justamente este marco, un marco de discusión y de amplitud de conocimientos, a los fines de remarcar las diferentes vicisitudes, los diferentes incumplimientos que se dan durante la vigencia de los planes de ahorros. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, ¿no? Muy buena la charla, las felicito a ambas. Las disertaciones han sido realmente excelentes. De un tema tan consultado como es el caso de los autoplanes. Ahí van dejando las reacciones de aplausos. Si les parece, podemos ir respondiendo algunas preguntas que han ido dejando. Acá Bueno. tengo la primera. Acá dice, ¿qué herramientas se pueden aplicar en caso de haber abonado todas las cuotas del plan y por el reclamo de la cautelar no es posible levantar la prenda? No sé, doctora, ¿quién quiere responder? Sí. Bueno, toda la charla se basó en eso, básicamente, ¿sí? O sea, el reclamo que hay que hacer es justamente todo lo que recién mencionamos, ¿sí? Hay que solicitar el incumplimiento contractual en el marco de la falta del deber de información. Ahí yo también le agrego y respondo también
no hay una manera de pedir el levantamiento de la prenda si no discutimos la deuda de la medida cautelar. ¿Cuál es la forma de discutir la deuda de la medida cautelar? Lamentablemente, la práctica nos ha enseñado que en una instancia judicial. ¿Por qué? Porque si bien es obligatorio, la mayor parte de las caras que veo y de los colegas son de la ciudad de Córdoba, donde hay una prejudicialidad obligatoria, pero también hay otros colegas que son de otras ciudades en donde no es obligatorio. Aún así, siempre recomiendo pasar por una instancia no de mediación, sino de conciliación, porque en la mediación pierdo la prueba, que es la denuncia. O sea, la mediación técnicamente no se puede mediar el orden público y la ley de derecho del consumidor es de orden público, pero sin entrar en esa discusión, me interesa como abogada litigante que mi cliente no pierda la prueba, y la prueba es una denuncia, además de la audiencia. Y la audiencia de conciliación es confidencial, no es confidencial, la audiencia de una mediación es confidencial, es decir, que sigo perdiendo prueba ahí. Entonces, por un lado, iniciar una denuncia ante un organismo de defensa del consumidor, que como mencionó Noelí, direcciones provinciales de defensa del consumidor, direcciones municipales de defensa del consumidor, asociaciones de consumidoras, todos tienen la misma validez jurídica para tomar denuncia y cumplir la etapa prejudicial obligatoria a través de una audiencia de conciliación de la cual se labra un acta. La práctica nos enseña a quienes venimos trabajando en los autoplanes en los últimos 7, 8 años, que lamentablemente ante estas causas no tienen instrucciones de hacer ofrecimientos, de hacer grandes quitas, ni de dar la información que se le está pidiendo acerca de cómo se calcula la medida cautelar, qué intereses se aplican, cuál es la liquidación. Entonces, si bien hay que cumplir una etapa prejudicial, lamentablemente en este tipo de casos la experiencia nos indica que hay que judicializar, y judicializar a través de un juicio por la ley 24240, juicios específicamente de deber de información. No hay otra manera de pedir el levantamiento de la prenda más que iniciar un reclamo que primero será prejudicial y luego será judicial. Perfecto, muchas gracias, doctora. Acá hay otra pregunta que hacen, esta está dirigida a la doctora Montoya. El acta de cierre de mediación en defensa del consumidor, ¿no aplica como acta de cierre en mediación prejudicial? O sea, cumple la función de acta de cierre suficiente para tener por acreditada la instancia prejudicial. Sí, el acta de cierre es suficiente como condición, cumple la condición de admisibilidad de cualquier tipo de proceso civil. Muy bien. Acá hay otra que dice, en el caso del daño punitivo, ¿cómo lo están cuantificando? Bueno, lo estamos cuantificando primero en base a los precedentes que hay, en base a estudiar también las últimas modificaciones. Lamentablemente no todos los juzgados nos hemos topado con que manejan la última actualización de la Ley de Defensa del Consumidor, modificada por la Ley de Presupuesto hace un par de años, en donde de 5 millones que estaba completamente desactualizado el monto máximo de daño punitivo, ahora son 2.100 canastas básicas Hogar 3, que aproximadamente al día de hoy sale cada canasta Hogar 3 1.200.000 pesos. Entonces, un poco en base a la jurisprudencia, y últimamente estamos utilizando la fórmula de la sanción proporcional, que ahora veo que por chat la están compartiendo para que puedan leer, puedan usarlas en sus demandas y demás, que lo que tiene de interesante es, para cumplir la función ejemplificadora del daño punitivo, se utiliza una fórmula que, se lo digo en términos técnicos y después van a tener el material para leerlo. Básicamente, fórmula de la sanción proporcional, tengo un daño punitivo en base a 0,01% del patrimonio neto de una empresa por el grado de intencionalidad, por el perjuicio social, por la reincidencia, más el beneficio obtenido por circunstancias relevantes. Suena muy técnico lo que estoy diciendo, pero se le está compartiendo, y lo estoy viendo en el chat del Zoom, toda la explicación y el artículo doctrinario publicado que así lo explica. ¿Qué es lo que tiene interesante esta fórmula? Y dicho en criollo, y primero no la voy a cuantificar ab inicio de la demanda, porque necesito que se tramite la prueba y que la empresa demuestre cuáles son los balances para saber cuál es su patrimonio neto, y le pido al Poder Judicial que aplique el daño punitivo también en base, y por eso es proporcional, al patrimonio de la empresa.
para que cumpla su función, si no es un rasguño que la empresa sigue incumpliendo y todas las prácticas abusivas se siguen repitiendo. Muchas gracias. Ahí veo que está la manito levantada del doctor Vergara. Le damos la palabra, no sé si quiere acotar algo. Sí, muchas gracias. En Papi, primer ¿me lugar, compró un criollito para el Juli? a ver, ¿alguien está comprando los criollitos? Silenciamos. Yo también tengo unas ganas de ingerir un poco de harina, pero bueno, vamos al punto. En relación a la fórmula de la sanción proporcional, que estaban mencionándola, creo que el punto relevante es lo que señaló Victoria de pedir el balance de la empresa y que la fórmula, que no es otra cosa que la aplicación de los lineamientos del artículo 47 de la Ley de Defensa del Consumidor, tengan en cuenta también el patrimonio de la empresa. Esa es, en una resumida síntesis, el sentido de la fórmula. Y asimismo que los abogados nos acostumbremos, porque les aseguro que en general ni siquiera estamos acostumbrados a poder pronunciar correctamente el patrimonio de una empresa. O sea, los números son tan altos que no sabemos leerlos. A veces hay que preguntar a ver a ChatGPT cómo se lee este número, de lo grande que es. Y resulta que los jueces le ponen 2,50 pesos de daño punitivo. Entonces, si uno no le muestra el patrimonio de la empresa, es muy difícil que el juez dimensione que poniendo daño punitivo, que a veces ni siquiera llega a la media canasta básica, evidentemente no le hace ni cosquillas en el sentido disuasorio. Por eso es el sentido de esta fórmula. Y otro elemento por el cual también la fórmula, esto que queda entre nosotros, se está grabando, pero bueno, no se lo comenten a ningún secretario de juzgado, es que resulta útil la fórmula para evitar que nos pidan pagar, en el caso actual solo caja de abogados, pero a veces, hasta hace poco también era la tasa, cuando uno no tiene cuantificado el daño punitivo, le piden cuantificar. Si yo digo que voy a usar la fórmula de la sanción proporcional, evidentemente el monto va a ser indeterminado porque al momento de iniciar la demanda no tengo el balance de la empresa, sino que se va a producir en el proceso. Entonces uno puede pagar por monto indeterminado la caja, el monto básico, después obtener el balance de la empresa y ahí recién cuantificar, y por lo tanto no nos van a mandar a pagar aportes sobre un monto desmedido. Además, también el tema de que se cuantifique a posteriori y con el balance tiene una especie de protección frente a la posibilidad de costas. Y aprovecho también a responder, así de metido que soy, nomás uno de las preguntas sobre eh, honorarios, si dan honorarios los casos por deber de información. Bueno, les menciono el caso Aguiló contra Volkswagen, un caso que está publicado, pone Aguiló, Volkswagen, le va a salir en Google, y en ese caso se condenó a Volkswagen a pagar 175 millones de pesos. En realidad se actualizó y terminaron siendo 300 millones de pesos por básicamente dos motivos: no haber ido a las audiencias en Atcoin, que fueron 7 consecutivas, y no haber brindado la información de cómo estaba compuesta la cautelar de la que estuvieron hablando hoy las doctoras Montoya y Postiguillo. Entonces, fíjense el monto honorario, ¿no? Si uno tiene por un lado el pago de la empresa, que ya sabemos que aproximadamente ronda el 20%, y el pacto con los consumidores, otro 20%, pueden calcular, el monto honorario es muy considerable. Entonces, claramente es redituable en la medida en la que los jueces efectivamente impongan el daño punitivo, si no, claramente eso se queda. Y por eso la insistencia también en empezar a manejar los grandes números y acompañar los balances de la empresa, y además, en la medida en la que todos los abogados litigantes empecemos a pedir esto, a lo mejor en algunos no logramos obtener ese balance, pero en la medida en la que distintos juicios se obtengan los balances de la empresa, vamos entre todos a poder tener una especie de base de datos de balances de empresas, y ya vamos a poder mejorar mucho el litigio estratégico. Bueno, no hablo más y les agradezco muchísimo y felicito a Victoria y a Noelí por esta nueva charla. Está claro en el chat el agradecimiento y las felicitaciones de los colegas también. Doctor, disculpe, ¿podría repetir por favor el caso contra Volkswagen? Sí, ahí lo pongo en el chat, lo pego en el chat, así entra en directo. También quiero Muchas comentarles gracias. acerca del caso, que es el caso Aguiló contra Volkswagen, que está confirmado por Cámara también. También tienen el sitio de abogados consumeristas, que no sé si alguien lo puede escribir,
donde van a encontrar un registro del daño punitivo que se viene aplicando y la jurisprudencia reciente en la provincia de Córdoba, y tienen todos los fallos ahí también para poder verlos. Bueno, hasta hace poco me saltaba como primer resultado mi sitio web, pero ahora se ve que el sitio de los abogados consumeristas me ha sacado de Google. Si ponen Aguiló contra Volkswagen, les va a salir el sitio de los abogados consumeristas. Ahí también tienen el registro de daño punitivo, que está muy bueno como para ir comparando los casos. Se los paso también al sitio. Y es una forma muy útil de poner comparativas al momento de alegar sobre el daño punitivo. Sí, Walter, veo que estás levantando la mano. Sí, doctora, muchas gracias. Eh, como un aporte, seguramente lo han incluido, pero que me ha servido a mí en la práctica también, en esto de determinar la solidaridad en toda la cadena de comercialización, es esto de que entiendo que las concesionarias tienen un cupo obligatorio de venta de planes de ahorro como parte del compromiso con la automotriz, entonces por eso también la tanta difusión que lo hacen esta mecánica de venta y de allí la vinculación entonces también con la administradora. Y después la cuestión comercial, es decir, el uso del mismo nombre, el mismo logo, el mismo tipo de publicidad en toda la cadena determinan que son parte del mismo grupo empresario. Entonces, y el detalle este que sí me ha servido, que lo decía la doctora, era que la administradora es mandataria. Entonces, el incumplimiento que hacen al mandato expreso, claro, en la falta de información, es realmente un incumplimiento grave y que amerita todo el tipo de sanciones. Como un Eh, comentario más. Gracias, Gracias. Walter. Sí, también es muy importante cuando se pide la exhibición de la documental, solicitar el contrato que vincula a la administradora con la concesionaria. De ahí se puede ver claramente cuáles son los derechos y obligaciones que surgen de esa relación comercial. Y también incluso la retribución, que por ahí sirve mucho a la hora después de la cuantificación del daño punitivo también. Eso se puede pedir como exhibición de la documental. Gracias, Doc. Por favor. Bien, perfecto. Sí, sí. Bueno, muchas gracias a todos por venir a esta conferencia organizada por la Sala de Derecho Procesal del Consumidor. Esta es una de otras actividades que seguramente se vendrán. Les agradecemos y los invitamos a seguir esta sala justamente para estar al tanto de todas estas novedades que nos ocupa como abogados. Así que bueno, muchas gracias, doctores, y si quieren agregar algo. Sí, yo veo que hay algunas preguntas que no están respondidas, pero nos hemos extendido con el tiempo que nos han pedido. Así que ahí les dejé mi teléfono y cualquier cosa, los colegas que necesiten o tengan dudas, bueno, me pueden mandar un mensaje y estamos en contacto y por supuesto invitados todos a participar de las actividades de la Sala de Derecho Procesal del Consumidor. Así que muchas gracias por su respetuosa atención. De mi parte también, muchísimas gracias por este espacio y también compartí mi número de teléfono por cualquier duda o consulta. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenos Por días. favor, Chao. un gusto. Nos vemos Había pronto. una pregunta, así que Igualmente. Muchas gracias. había Muchas una pregunta allí de que si van a compartir el material en el aula virtual. ¿Se va a compartir el material? Pero esto es una conferencia, entiendo que no tiene aula virtual. Habría que Ujú. consultarlo con Secretaría Académica, pero cualquier cosa estamos en Bueno, contacto, ya hemos dejado nuestros contactos por si necesitan algún material. Yo he hecho una filmina que no es más que una forma de una ayuda de memoria para mí que iba hablando, pero tampoco tengo problema en compartírselo.